grabar. Ahí sí. Ok. Ahí estamos. Y estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe, sí, Ya, se perfecto. ve. Listo, vamos. Entonces, fíjense, las funciones ejecutivas, chiquillas, tomen lápiz, papel, para que vayan anotando ahí algunas cosas importantes. Las funciones ejecutivas se refieren a todas las cosas que nosotros hacemos eh, en términos ejecutivos, ejecutorios. O sea, lo que pasa es que uno, como que la palabra ejecutiva, como que la tiene metida, se han fijado cuando uno va a un restaurante y dice así como menú ejecutivo, así, una cuestión como que ejecutivo era como ser gerente, no sé, una cuestión así rara. Entonces, es difícil como sacarse la cabeza esa palabra ejecutiva. Ejecutiva significa, en el fondo, lo que yo necesito para, valga la redundancia, ejecutar las cosas. Y si yo quiero ejecutar la siguiente función, tomar mi vaso con café y mostrárselos. Para poder hacer eso frente a esta cámara, algo que parece tan tontamente simple, se requieren, pero muchas actividades cerebrales complejas y distintas y que más encima tienen que funcionar simultáneamente, más encima. Entonces, una definición general de función ejecutiva hay varias. ¿Ya? Podría ser esta. Las funciones ejecutivas son un término general que abarca un conjunto de procesos de orden superior. Cuando digo procesos de orden superior, para poder explicarlo voy a hablar de un proceso de orden inferior. Por ejemplo, un proceso de orden inferior es el movimiento del tubo digestivo. Cuando trago el café baja por gravedad, porque es un líquido, la comida no, la comida baja por peristaltis. Y entonces el, el café llega a mi estómago y mi estómago hace unas semicontracciones cuando siente el café y abre el píloro y lo deja pasar hacia el intestino delgado. Ese proceso es un proceso como de orden inferior, porque es un proceso relativamente reflejo, lo que no significa que todos los reflejos estén considerados en el orden superior. O sea, perdón, en el orden inferior. Les voy a contar de otro reflejo de orden inferior. Por ejemplo, si tú le rascas la palma del pie a una persona, se mueven los dedos del pie. Ese es un reflejo de orden inferior. Entonces estos procesos llamados de orden superior son procesos muy complejos que requieren muchos recursos del sistema nervioso central. Dentro de estos procesos, voy a poner un puntero como siempre, espérenme, el puntero, pluma, está el control inhibitorio, la memoria de trabajo, el control atencional y la flexibilidad cognitiva. Así, en términos bien gruesos. El control inhibitorio permite, por ejemplo, que cuando yo esté hablando con ustedes, diga las palabras correctas mientras estoy hablando, haga movimientos correctos y estos movimientos estén centrados dentro del discurso. Que cuando tomo mi vaso con café,
lo tome de manera tal en que mantenga la disposición para que no se caiga el café sobre la mesa, que no haga movimientos extras que sean bruscos y que maneje mis manos y mi discurso en este caso de una manera adecuada de acuerdo al contexto. Memoria de trabajo es que yo sea capaz de estar haciendo un discurso con ustedes ahora y que este discurso que estoy haciendo lo haga acordándome de lo que acabo de decir. O sea, si yo no tuviese memoria de trabajo, estaría todo el rato diciendo, eh, eh, ¿qué qué les dije? Tengo mi café aquí. Ah, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Estaría así, ¿me entienden? Como en un proceso como si mi mundo nunca fuese un mundo entero, como si mi mundo no fuera continuo, como si estuviera viviendo trozos del mundo donde nunca pudiera entender lo que acaba de pasar. Esa es la memoria de trabajo en sentido general. El control atencional, chicas, tiene que ver con, ah, por ejemplo, ahora, uno de mis gatos hizo ahí un ruido y yo estoy haciendo la clase. Entonces el control atencional es intentar que ese ruido no quite la atención de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, mi atención está centrada ahora en esta clase, en esta pantalla, en la cámara del micrófono. Y si hay ruidos externos, que mi gatito va a comer comida, porque siempre lo dejo entrar para que coma y luego lo saco, porque hace frío, qué sé yo. Entonces, yo puedo recibir esos estímulos, pero esos son estímulos secundarios que no me obligan a distraerme totalmente en otro panorama y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Mira, un ejemplo súper interesante del control atencional es este. Por ejemplo, hay un perro mirando algo por el hoyito de una reja. Y si tú vas y lo tocas, por ejemplo, el perro te mira hacia atrás, pero vuelve a mirar lo que estaba viendo. Entonces el perro tiene en ese momento una dimensión de algo que le interesa, de interés. Eso es la atención, en sentido súper general. Entonces, por ejemplo, los chicos que tienen trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, lo que pasa es que ellos no pueden mantener la atención en lo que están haciendo. Entonces, si pasa cualquier cosa rara, ellos se distraen con esa cosa rara y dejan de producir el trabajo que están haciendo en ese minuto. Bien. Yo voy a tener que interrumpir ahora, no por una cuestión atencional, sino porque se van a pelear. Listo. Entonces, fíjense, este, este proceso atencional, qué hacen los chicos que tienen déficit atencional? Bueno, se les da un fármaco, metilfenidato o sulfato de pemolina. ¿Qué hacen estas moléculas? Aumentan un neurotransmisor llamado dopamina para modular una respuesta que a la larga significa una regulación intracerebral del nivel de este neurotransmisor. Y con el tiempo, ellos logran en el futuro mantener la atención de sus funciones. Claro que hay otras personas, yo también he estado de parte de esas personas, que dicen que es mejor inventar estrategias educativas interesantes para que los chicos
mantengan más todavía su atención sin necesidad de darle fármacos. Se me ha preguntado varias veces en algunas conferencias si eso es posible, y mi respuesta es sí, es posible. Es posible evitar el fármaco y generar estrategias educativas con los chicos que tienen TDA, por ejemplo. Ya, pero ese tema lo vamos a dejar para después. Luego, el último punto se llama flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva, chicas? Por ejemplo, alguien te dice, oye, hay que ponerse la mascarilla para ir a no sé dónde. Ah, sí, yo tengo la mía. Oye, pero se me cortó un elástico, ponte tú. Ah, bueno, la solución más fácil, bueno, amarrémoslo. Ah, pero es que este elástico queda muy corto. Entonces, en el flexibilidad cognitiva, hay un paso, hay que dar otro paso. Entonces, si no se puede amarrar, se podría pegar con un pegamento que no derrita la goma, no sé, el pegamento no tendría que ser tan rígido, no sé qué, o quizás con un hilo podemos hacer un nudito, o quizás... Entonces, eso es flexibilidad cognitiva, pasar de una solución a otra, inventar soluciones, ponerse en estados hipotéticos y tomar decisiones rápidas. Entonces, en el fondo, voy a volver a leer esto. Las funciones ejecutivas son un término general que abarca el conjunto de procesos de orden superior, control inhibitorio, memoria de trabajo, control atencional y flexibilidad cognitiva que rige la acción dirigida a respuestas adaptativas y situaciones nuevas, complejas o ambiguas. ¿Se entiende un poquito la definición del concepto? Sí, profe, ahora que explicó lo del orden superior, sí se entiende mejor. Se entiende mejor, ¿verdad? Claro, porque esto no es reflejo, no es como que si yo, por ejemplo, yo te digo, no sé, mira, necesito publicar esta foto, una foto antigua cuando estaba en la montaña, no sé qué, y entonces, pero no sé, no tengo escáner y quiero publicar en el Facebook, ¿cómo lo hago? Entonces, muy simple, tómale una foto. Sí, mira, le tomé una foto, pero me salió, ponte tú así, me salió así con mancha. Ya, pero lo que pasa es que, profe, tiene que darle la luz de otra manera. Ah, pero ¿cómo? Mira, si la pones así, por ejemplo, no sé qué, y logras que la luz le dé de un lado, entonces, sin sombra, tú puedes tomar la foto. Ya. Entonces, todas esas discusiones son procesos que requieren de funciones ejecutivas. ¿Ya? Cuando alguien pierde las funciones ejecutivas, pierde esta capacidad. Yo se los voy a mostrar después en una prueba que se llama Neuropsy. Les voy a explicar un poquito esto de las funciones ejecutivas y les va a quedar pero súper claro. Sigamos adelante. Ya está, entonces, resumiendo, ¿verdad? Las funciones ejecutivas son el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, control atencional y memoria de trabajo. Perfecto. Voy a la cita. Si tienen preguntas, chicas, por Dios, háganme todas las preguntas necesarias. Entre paréntesis, les quiero hacer una pregunta bien tonta. ¿Por qué hoy día apagaron todas sus cámaras? Profe, nunca las tenemos prendidas. Sí, se Que las yo... encienden. Sí, yo veo que las encienden. Ya está, bueno, no importa. Pero si me van a preguntar, enciendan sus cámaras también para saber quién me pregunta y así le ponen rostro a la pregunta. Porque si no, me preguntan solamente su nombre y eso es como, es raro para mí, el punto de vista neuropsicológico, es como, pónganse en mi caso, mira. Eh, Imagínense si ese es el profe que les está haciendo clase. Es raro, ¿no? Sí, profe. Sí. Extraño. Por ejemplo, Solo verlo. imagínate si yo te digo ahora, funciones ejecutivas dependen de redes extensas que incluyen diferentes áreas cerebrales, pero ustedes no están viendo mi mano, no están viendo mi rostro, cómo muevo las manos. Entonces, es como que se pierde parte del contexto en el diálogo. Por eso es importante. Entonces, si me preguntan, por último, ahí las encienden para que podamos vernos, conocernos. Ya. Porque capaz que no nos veamos nunca en la vida, si no es a través de este medio. Capaz que ustedes pasen todo el ramo y nada, no nos veamos nunca. Ya, bueno. Función ejecutiva, entonces, en perspectiva.
¿Qué significa, chiquilla, poner esta cuestión de perspectiva? Es como cuando tú dices, mira, primero voy a hablar de mi casa. Mi casa, no sé qué, tiene un cuarto, tiene otro cuarto acá, tiene un baño ahí, tiene otro baño allá, tiene no sé qué, una sala que ocupo yo, pero que hoy día está muy fría, por eso estoy en el comedor, tiene un living, tiene... Pero si yo tengo mi casa en perspectiva, mira, mi casa en perspectiva es una estructura que me resulta bastante agradable porque disfrutamos de algunos espacios y a veces en invierno, no sé qué. Entonces, en perspectiva es como que uno toma los mismos elementos descriptivos, pero los relaciona con una dinámica. Eso es decir, algo en perspectiva. ¿Ya? Entonces, funciones ejecutivas en perspectiva. Dependen de redes extensas que incluyen diferentes áreas cerebrales, o sea, diferentes áreas, pues, chiquillas. Por ejemplo, no sé, la corteza cerebral en distintas regiones, eh, la corteza cingulada, el tálamo. Depende también de acciones del cerebelo, de acciones de la corteza prefrontal, medial, dependen de la corteza temporal, depende de la corteza dorsolateral, qué sé yo. Entonces, dependen de extensas áreas que incluyen, o sea, redes que incluyen diferentes áreas cerebrales, y se asume que la corteza prefrontal juega un papel importante en su control y monitoreo. ¿Qué es la corteza prefrontal? De aquí para adelante, ¿verdad? Eso, de ahí para adelante. Entonces, esa es la que se supone ejerce la importancia máxima, porque, ¿y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque cuando un paciente envejece, empieza a perder funciones ejecutivas. Cuando dije un paciente, debí decir una persona. Cuando una persona envejece, porque el envejecimiento no es una enfermedad, cuando una persona envejece, eh, deja de desarrollar ciertas funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, los abuelos no disfrutan igual un cumpleaños. No lo disfrutan igual porque su mundo está un poco fragmentado. No se ríen igual porque no sienten la risa con la misma intensidad. No pueden hablar nada, no pueden apagar las velas sin llorar porque su control inhibitorio no puede frenar el llanto. No pueden hablar fuerte y dar un discurso largo porque se les fragmenta el discurso. Entonces dicen palabras cortitas y lloran. No pueden disfrutar mientras comen la torta porque tienen dificultades para tragar, disfagia y disartria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando están partiendo la torta con el tenedor, sienten que no tienen suficiente fuerza en el brazo, porque seguramente han tenido un historial de microaccidentes vasculares en la corteza motora. Entonces, mientras parten la torta, están preocupados de partir la torta, y no pueden estar preocupados simultáneamente de los invitados del cumpleaños. Nosotros no, nosotros todavía partimos la torta con el tenedor, y ja, 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 y no sé qué, y nos reímos. Ellos no, ellos tienen que ir preocupándose de una cosa a la vez porque si no se les satura su memoria de trabajo. Son como cuando tu computador está muy malo, está muy lento y abres una página de Word, no puedes abrir nada más. No es como un computador nuevo, con una alta resolución, que tú puedes abrir 20 páginas, 20 aplicaciones y están todas funcionando. Aquí no, para poder abrir Zoom, por ejemplo, tengo que cerrar Word, si no como que se me pega. Eso le pasa al cerebro de una persona añosa, anciana. Y eso le pasa también al cerebro de una persona que ha tenido algún deterioro por otra razón, por abuso de drogas o por un accidente traumático, etc. Entonces, lo que sabemos nosotros al respecto es que todas estas funciones están controladas, como quien dice, de aquí para adelante.
¿Ya? Y ese de aquí para adelante se sabe porque cuando hemos visto que las personas tienen daños en estas regiones prefrontales, se caen las funciones ejecutivas mucho más que otras funciones. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí con la idea? Se me cayó el cerebro. Ya. Bueno. Ahora, entonces, depende de redes extensas que incluyen diferentes áreas cerebrales. Se asume que la corteza prefrontal juega un papel principal en su control y monitoreo. Ya, hasta ahí vamos. Más importante, la corteza prefrontal no solamente participa en las operaciones clásicamente reconocidas como ejecutivas, secuenciar, alternar, inhibir, sino también juega un papel fundamental en la coordinación de la cognición y la emoción, lo que les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, vamos al tema del control inhibitorio a propósito de la emoción. La emoción es súper importante para nosotros. Entonces nos emocionamos de muchas formas. Por ejemplo, a veces sentimos ira. La ira es una emoción. Entonces, ¿dónde cuerno dejamos esa porquería que necesitábamos? No puede ser esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? Queda en un lugar, después alguien lo toma y queda en otro lugar. Una discusión clásica en las casas. Pero eso lo puedes decir de una forma controlada. Pucha, ¿dónde quedó el frasquito ese donde teníamos el desinfectante? Mira, yo lo había dejado aquí y ahora no está. Ah, mire, yo lo tomé y lo dejé en tal parte. Pucha, sería bueno volver a dejarlo ahí. O encolerizarse y ponerse rojo, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, aumentar la vascularización periférica, secar la boca de saliva y gritar. Entonces, ahí tu control inhibitorio no es capaz de decir, oye, para, no es necesario hacer todo eso para explicar lo mismo. No, pero es que me tiene cabreado, está cabreado, no sé qué. Bueno, o al revés, en otro caso de control inhibitorio, cuando te das el abrazo de Año Nuevo, ¿por qué lloras cuando abrazas a tu padre o a tu madre? Bueno, por ejemplo, si abrazas a tu madre y tu padre no está, murió, por ejemplo, bueno, abraza y te emociona porque sabes que no puedes abrazar al viejo. O a lo mejor están tus dos viejos vivos y están tus dos hermanos vivos, pero cuando los abrazas te emociona, porque dejas correr tus emociones, porque no le pusiste control inhibitorio. Pero capaz que si estás hablando en una conferencia, estás ahí pendiente y no puedo llorar, no puedo llorar. Aunque diga algo que es muy importante para mí, no puedo llorar porque estoy frente a una asamblea, por ejemplo. Entonces, ahí el control inhibitorio está desarrollando una rienda sobre tu emoción y te mantiene más o menos plano mientras estás dando la conferencia o la clase o lo que sea. Entonces, en perspectiva, puesto, las funciones ejecutivas son elementos que participan en tu experiencia cotidiana y son esenciales para que tu experiencia cotidiana sea una, comillas, buena experiencia. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Francisca, perdona, ¿qué me dijiste? Por mi parte no, profesor. No. Y vamos a preguntarle a Barbarita. Barbarita H, ¿tienes alguna pregunta? Barbarita, te fuiste a dormir. ¿Vieron? Profe, ¿Sí? disculpe, soy Antonia. Antonio. Estás Esta salvando a Barbarita, ¿eh? La estás salvando porque se va a dormir. Ya, dime, Antonio. no, estas funciones ejecutivas, todas las tenemos desarrolladas y se pueden perder cuando envejecemos. Te adoro, tu pregunta es maravillosa. Maravillosa, Barbarita. O sea, perdón, Antonia. Es maravillosa tu pregunta.
Ahí está el punto. Hasta dónde todos tenemos todas nuestras funciones ejecutivas. Se supone que un sujeto que crece en forma típica, porque hoy día no decimos normal, decimos típico. Un sujeto típico crece, se desarrolla, llega a la adolescencia, en la macana, no sé qué, no abusa de drogas y mantiene sus funciones ejecutivas normales. Pero si el sujeto ha tenido cosas en la vida, por ejemplo, cuando era chico lo atropellaron en bicicleta, después de adolescente fue bien bueno para el frasco, después en la adultez empezó a consumir cocaína, sus funciones ejecutivas empiezan a dañarse. Y entonces va a llegar un momento donde probablemente el gallo tenga una historia de violencia intrafamiliar, le pegue a su mujer descontroladamente y termine en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿por qué terminó en la cárcel? Y la respuesta podría ser porque fallaron sus funciones ejecutivas. Eso en una perspectiva, para los sujetos típicos. Pero hay otro tipo de sujetos que no son típicos. Por ejemplo, los chicos que tienen epilepsia tienen deterioro de ciertas funciones ejecutivas. Los chicos que tienen síndrome de Angelman tienen deterioro de funciones ejecutivas. Los chicos que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, en la condición de autismo, hay una activación, una interacción distinta de sus funciones ejecutivas entre sí. Los chicos que tienen TDA, mismamente. Los chicos que tienen Down, que es una condición y no una enfermedad, también tienen una correlación distinta de sus funciones ejecutivas. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de pensar que estas personas que son diferentes, que tienen una forma de pensar diferente, requieren que veamos las funciones ejecutivas también con estrategias diferentes. Porque no sé si se acuerdan de un meme que hay por ahí, que es como no sé si es un meme, se le puede llamar un GIF, donde sale un profesor así y dice, ya, hoy día vamos a medir la capacidad que tienen ustedes. Tienen que trepar a ese árbol. Y entonces en la cola había un montón de animales. O sea, habían elefantes, panteras, jirafas, monos, tigres, humanos. Entonces, bueno, pero son todos distintos. Entonces, para trepar un árbol, los monos lo van a trepar al tiro. El tigre lo va a hacer, pero con dificultad. Los demás animales no van a poder hacer. El humano lo va a poder hacer también con dificultad. Pero los demás animales no van a poder. Un elefante no puede trepar. Entonces, ¿estamos haciendo bien las evaluaciones? ¿Estamos midiendo a todos con la vara necesaria? Entonces, por eso es importante tener claridad sobre la función ejecutiva, porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ese fulano de ahí, ese es un tonto. Oye, pero ¿a partir de qué estás diciendo eso? ¿Qué consideraciones estás tomando para dar una opinión como esa? Entonces, por eso es importante tener en cuenta eh, cómo vamos a entender dichas funciones ejecutivas. ¿Ya? Entonces se pueden dañar, se pueden alterar y pueden ser diferentes en su correlación en sujetos que han tenido un desarrollo no típico de su sistema nervioso central. ¿Ya? No sé si te respondo, Antonio. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ay, perdón. Ya. Entonces, ahí sí. Para atrás, que esto va Profe, lento. Sí, dime. por ejemplo, si un niño cuando está obviamente pequeño y sufre de maltrato infantil, por ejemplo, si tiene reiterados golpes en la cabeza, eso también puede afectar su corteza prefrontal y como tener más predisposición a cuando sea mayor, por ejemplo, no tener control de su emoción o de su conducta en general. ¿Y tú eres, perdón? Steffi Ramírez. Steffi, ahí está. Ah, ya. Steffi, mira, el solo hecho de haber tenido maltrato psicológico, ni siquiera maltrato traumático, ya va a alterar la correlación de sus funciones ejecutivas, la maduración de sus funciones ejecutivas en el futuro. Porque ¿cómo es posible que un niño pueda ser maltratado?
Y ese maltrato de este niño, o sea, todos hemos sido maltratados en algún momento, ¿verdad? Pero son maltratos puntuales, son porque de pronto los niños nos salimos de hostia, y entonces los padres hacen cosas contra nosotros. Pero un maltrato permanente va provocando cambios en la correlación de estas funciones superiores del cerebro. El solo maltrato, sin necesidad de agregar traumatismos. Por supuesto que este chico, cuando sea adulto, va a tener un manejo de sus emociones, de su control inhibitorio y otros aspectos distintos. Es obvio que sí. Entonces, en el fondo, por ejemplo, cuando nosotros decimos, todos decimos, no creo que haya nadie que ame o defienda la delincuencia, a un violador, a alguien que mata. Por ejemplo, ya veía en Facebook un video que ocurrió en Valparaíso, donde dos tipas patean a una mujer en el suelo y una de ellas la apuñala varias veces, reiteradas ocasiones, por lo menos 6 veces, en el cuello, en la cara, en el pecho, en las piernas, en la espalda. Está el video colgado en Face. Y es tremendo, el video es tremendo, es impactante, es impresionante ver cómo la mujer traza el cuchillo contra la otra. Por supuesto que nadie puede justificar este actuar. Es un actuar criminal, a todas luces. Ahora, la pregunta es, ¿cómo una chiquilla que debe haber tenido esa mujer unos 25 años, no tenía más? ¿Cómo esa chiquilla de 25 años llega a esos niveles de violencia? Probablemente algo de su ciclo neurobiológico se ha alterado en su historia de la infancia. Porque por más violento que desee ser con alguien, de ahí a tomar un cuchillo y provocar lesiones, que tú sabes que son lesiones que pueden provocar la muerte, eh, hay un paso enorme. Entonces la pregunta es, no solo qué tipo de educación tuvo esta chica, sino qué tipo de trato afectivo. ¿Tuvo el apego necesario? ¿Tuvo una madre que le daba teta de manera adecuada? ¿Tuvo a su madre cada vez que la necesitaba? ¿Tuvo a su padre para que le fijara y le rayara en la cancha? ¿Creció con hermanos o con tíos que la respetaron? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si respondo a mi pregunta, a tu pregunta, Steffi. Sí, profe. Perfecto. Sí, es que una vez leí como un documento que decía que las personas que eran como violentas en la adultez, era posible que en la infancia había como un cierto porcentaje que esas personas tenían como abuso infantil en su infancia, ya sea físico, Es psicológico. indudable. Entonces la mayoría, claro, de las personas que eran violentas, delincuentes, habían sufrido, tenían ese historial de vida. Es Por eso me indudable. lo preguntaba. Entonces Claro, decía es que afectaba indudable. como principalmente la corteza prefrontal. Exactamente. Fíjate que hay un estudio norteamericano por ahí sobre historias de psicópatas. Resulta que los norteamericanos, a diferencia de nosotros, nos llevan varios años por delante. Entonces, ellos tienen maneras de saber las historias de cada persona a partir de videos caseros, qué sé yo, porque ellos hacían videos caseros mucho antes de lo que hacíamos nosotros. Y entonces, en muchas historias de psicópatas, se le llama psicópata en general, es una palabra un poco imprecisa, a sujetos violentos que han cometido crímenes atroces. En muchas historias de psicópatas se ha visto que esas personas cuando eran niños, por ejemplo, maltrataban animales, ahogaban gatos, perros, les disparaban a los pajaritos, o sea, eran cruentos cuando chicos. Y eran cruentos cuando chicos por una historia también asociada a un apego inadecuado, a un apego disfuncional. Entonces está todo relacionado al final. Los sujetos que son violentos en el adulto y que son capaces de dañar a su familia con violencia, normalmente tienen historias no amorosas en sus primeras etapas de vida. 30 segundos, voy por un café.
Ah, sí, Angelita. Entonces, esto me hizo recordar, por ejemplo, hace un tiempo atrás, un sujeto colgó a un perro del cuello y lo arrastró en su camioneta. O sea, fue famoso, ocurrió hace como un año atrás. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le harías tú a ese tipo? Yo le haría lo mismo. Yo lo agarraría al cuello y lo trasladaría con una camioneta unos cuantos kilómetros, igual como lo hizo con ese animal. No lo dejaría morir, pero lo haría. Haría eso. Pero lo haría por un sentido de justicia, en realidad. La pregunta es, ¿qué lo llevó a él a hacer eso con ese animalito? Un animalito totalmente indefenso. Y probablemente él debe tener una historia horrible, terrible en su vida. Entonces, claro, o sea, en el fondo, lo que vamos madurando en nuestra historia de vida es lo que va quedando como un setup. Setup es la configuración. Lo que va quedando como un setup en nuestro proceso neurocognitivo. Y la manera en la cual resolvemos los problemas se encuentra asociada a la forma con la cual nos enseñaron a resolver esos problemas. Entonces, si nos enseñaron a resolver los problemas con golpes, seguramente nosotros también vamos a querer hacerlo. Ya está. Voy a hablar, chicas, ahora de tres, escúchenme bien, tres circuitos cerebrales esenciales. Tres. Entonces, cuando digo circuitos, quiero que establecer la diferencia, chicas, por favor. Si no se entiende, vuelvo a repetir. Mira, una cosa es hablar del cerebro y otra es hablar de los circuitos que hay dentro del cerebro. Los circuitos son los cableados, son así como cuando dibujábamos las neuronas con el programita ese que se llamaba Neuronify, son cómo estas neuronas están organizadas para disparar distintas señales hacia distintas regiones del cerebro. Esos son los circuitos. Entonces tenemos un primer circuito que se llama circuito prefrontal dorsolateral. ¿Dónde está este circuito? Si este es el cerebro, ¿verdad? Imaginemos que está montado así, el cerebro en un, como así, ¿verdad? Una cosa así. Si este es el cerebro, entonces esta región es la corteza prefrontal, porque está antes de Rolando, ¿verdad? Y antes de la corteza motora, esta es la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, el circuito prefrontal dorsolateral no es solamente este pedacito, sino que esta es la corteza, pero esta corteza viene de adentro de otras regiones, que está conectada con otras regiones. Pero lo que nosotros vemos por fuera es la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, nosotros hablamos del circuito prefrontal dorsolateral que incluye este pedacito de corteza más cientos de miles de otras conexiones hacia otras regiones del cerebro, pero que están operativas fundamentalmente en esta ubicación. Ya. Entonces, circuito prefrontal dorsolateral. Nosotros, ¿cómo sabemos que este circuito existe? Sabemos que existe porque
empezamos a ver qué pasa cuando se daña. O sea, chicas, para estudiar el sistema nervioso normalmente, nosotros no sabemos cuando algo funciona bien, sino cuando algo funciona mal. Se los voy a explicar de otra forma. Imagínense ustedes que durante toda su vida han caminado, como los sujetos típicos que caminan, los típicos, porque hay sujetos que no caminan, por amputaciones, porque nacieron sin sus piernas, en fin. Si ustedes han utilizado sus piernas para caminar toda la vida y promedian, ponte tú, una edad de 20 años, pero un día se levantan y quieren caminar y una de sus piernas no funciona bien para caminar, ahí recién descubren que tienen piernas, de verdad. Y ahí recién descubren si es que cuando voy a caminar, como que esta pierna se me queda para el lado, como que no siento fuerza, como que siento un hormigueo, como que no sé qué, como que no sé cuánto. Ahí recién existe la pierna. Veamos otro caso. Ustedes comen todos los días, almuerzan, defecan todos los días probablemente, beben agua, comen comida caliente, comida fría, comen tarde, comen temprano, y funciona todo, tragan. Pero ¿qué pasa si un día comieran y sintieran un fuerte dolor en el estómago? Quizás lo dejarían pasar, pero después al otro día de nuevo, y al tercero, y al cuarto, y al quinto día, dirían, maldición, no sé, algo me pasa aquí en mi estómago, algo. El estómago empieza a existir. Pero antes de eso el estómago no existía. Es decir, el cuerpo prácticamente no existe para nosotros, a menos que nos pase algo en él. Tus dedos no existen hasta que no te los martillas. Cuando te martillas el dedo y pasas 10 días, el primer día punzando, el segundo después la uña morada y no sé qué, ahí tú te das cuenta de tu dedo. Si no, no existe. Los órganos no existen si no duelen o si no molestan. Entonces, la forma de estudiar el cerebro es igual. Nosotros no sabemos que el cerebro, cómo funciona el cerebro, lo sabemos cuando algo empieza a fallar. Entonces, todas estas cosas que aparecen aquí se han hecho por estudiosos, neurólogos, neurocientíficos, neurobiólogos, a partir de pacientes y a partir de modelos de enfermedades. Es decir, a partir de personas a las cuales les falla algo de esta región que estamos hablando. Entonces, cuando una persona tiene una falla en este circuito prefrontal dorsolateral, les pasan cosas como las siguientes. Disfunción en procesos cognitivos. Por ejemplo, le dices a la persona lo siguiente. Déjame buscar la prueba de neurosis. Le dices a la persona, por ejemplo, señale el cuadrado pequeño. Una persona típica dice S. Señale un círculo y un cuadrado. Bueno, S y S. Señale un círculo pequeño y un cuadrado grande. Un círculo pequeño y un cuadrado grande. Toque el cuadrado grande en lugar del círculo pequeño. Toque el cuadrado grande en lugar del círculo pequeño. Veamos qué pasa si una persona tiene disfunción en los procesos cognitivos. Señale el cuadrado pequeño. No. Señale un círculo y un cuadrado. Este y un cuadrado me dijo, ¿verdad? Y este. Señala un círculo pequeño y un cuadrado grande. O sea, el tipo titubea. O cuando le dicen, por ejemplo, toque el cuadrado grande en lugar del círculo pequeño. Tengo que tocar el cuadrado, pero no puede hacerlo. Entonces, una tarea tan simple como esa, el sujeto no puede hacerla.
hay una disfunción en un proceso cognitivo. Por ejemplo, cuando falla esta corteza prefrontal dorsolateral, incapacidad para generar nuevas hipótesis. Por ejemplo, mire, le voy a contar una historia y quiero que la conversemos. Había un bosque y en la tarde, a media tarde, y de pronto cae un árbol. ¿Qué puede haber pasado? Entonces, la persona dice, lo cortaron. Ah, sí, puede ser, pero sabe que en el bosque no había nadie. Estaba vacío el bosque. Y el examinador le dice, ¿sabe lo que yo creo? Que se cayó solo. ¿Qué cree usted que puede haber pasado? Y entonces el tipo queda ahí. No tiene ninguna idea. Pueden haber pasado muchas cosas. Puede que haya habido una ráfaga de viento, por ejemplo, que lo quebró. Puede que haya habido castores en el bosque. Puede que en realidad, qué sé yo, haya llovido mucho y la tierra se humedeció tanto que se desniveló y cayó, qué sé yo, no sé. El tipo no puede generar nuevas respuestas frente a una pregunta simple. O otra pregunta como, por ejemplo, esas preguntas estúpidas. Juan fue a comprar el pan, pero cuando volvió, traía la bolsa vacía y venía riendo. ¿Qué puede haberle pasado? El tipo no es capaz de inventar. Dificultad para la resolución de problemas complejos. Un problema complejo que no es tan complejo, por ejemplo, que podría ser este. Juan tenía 12 pesos, recibió 9 y gastó 14. ¿Cuánto le quedó? Una pregunta de una prueba neurocognitiva. Entonces, no puede desarrollar la respuesta, no puede. O tú le dices, señor, mire, tiene el número 20, le va a descontar de 3 a 3 y me va a ir diciendo los números, hasta 5 operaciones. Entonces el tipo dice 20, 17, 14, no sé, 11, no sé. Pero un tipo que está en esta situación no puede ir descontando mentalmente. Pérdida de la flexibilidad cognitiva y marcada tendencia a perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es repetir la misma respuesta errónea, en este caso. Perseverar es, oye, eres perseverante, significa que eres insistente. Pero en este caso, perseverar está relacionado con cometer un error. Entonces, pérdida de flexibilidad cognitiva y marcar tendencia a perseverar, por ejemplo, en esta misma prueba de los cuadraditos, ponte tú que toque un círculo, toque un círculo pequeño si hay un cuadrado grande. Y ponte que el tipo dijera, ese, por ejemplo, ahí. Y tú le digas, no, está incorrecto. Y toca de nuevo ahí. No, está incorrecto. No sé, listo. Disminución de la fluidez verbal. No es que hablen así entrecortados, ni hablen mal, sino que hablan muy poco. Son muy lacónicos, muy breves. Por ejemplo, los abuelos de los cumpleaños. Se han fijado que son breves, ¿verdad? Pérdida de estrategias para realizar nuevos aprendizajes, indudablemente. No hay comentarios sobre eso, es obvio. Incluso algunas personas mayores dicen algo, incluso yo me he pillado diciendo eso a veces, pero claro que yo supongo que en el caso mío lo he dicho en tono de broma, supongo. Así como, no, ya estoy muy viejo para aprender eso. Pero, ¿qué pasa si lo estás diciendo y de verdad lo sientes así? Deficiencia para iniciar la programación motora. Por ejemplo, vas a tomar, no sé, este cronómetro, señor, enciende el cronómetro. Ahí. Apáguelo. Vuélvalo a cero. Te fijas que hay que hacer, mira, enciende el cronómetro, o sea, ahí. Apáguelo. Vuélvalo a cero con el otro dedo. ¿Ya? Entonces tú puedes pasarle a la persona el cronómetro, decirle, mire, se lo enseña. Esto es así, aquí. Ya. Enciende el cronómetro. Y el tipo lo enciende.
Apague el cronómetro. No era. Entonces, o enciende el cronómetro. Deficiencias para iniciar la programación motora. Deficiencias para ejecutar movimientos alternos motores. Esto es muy simple. Por ejemplo, tú le dices a la persona, mira, ahora usted. Y la persona hace... y lo hace mal. Esa prueba se llama movimientos alternos, de hecho. Alteración del recuerdo temporal de los acontecimientos. No pueden describir bien cuándo pasó algo. Si fue antes o fue después, por ejemplo. Por ejemplo, relatando una situación, relatando un encuentro familiar. ¿A qué visitas llegaron primero? ¿O a quién se le rompió, no sé, la botella de cerveza o qué sé yo? En fin. Entonces, ese es el circuito prefrontal dorsolateral. Repasemos dónde está. Está ubicado en esta región. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Hay preguntas, perdón, sobre esto? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Si hay preguntas, por favor, díganmelo. A ver, les vamos a preguntar a Sadka. ¿Sadka, tienes preguntas? No, profesor. Ah, muy bien, Sadka. Estabas ahí, no durmiendo, menos mal. Ya. Ok. Entonces, perdón. Entonces ahí está, ¿verdad? En este esquema, nuestro circuito prefrontal dorsolateral, mira. ¿Te fijas? Se entiende más o menos el mapa, ¿verdad? Esta es la superficie de la corteza. Entonces, si esto está tomado, si esto está puesto así en ese esquema, ¿verdad? Entonces, este es el circuito prefrontal dorsolateral. Muy bien. ¿Verdad? Luego, corteza órbitofrontal. La corteza órbitofrontal está ubicada ahí, mira. Tenemos el cerebro así, ¿verdad? Lo damos vuelta así, lo ponemos por acá, ¿verdad? Ahí está la médula espinal, ahí está el bulbo raquídeo, la protuberancia, ahí está el quiasma óptico, ahí están los bulbos olfatorios. Entonces, no es la corteza de los bulbos olfatorios, es la corteza que está aquí al ladito. ¿Se fija que se ve ahí como una rayita ahí y otra ahí? Bueno, es esta corteza que está aquí, este pedacito. Esa es la corteza orbitofrontal. Y se llama orbitofrontal, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos este cerebro y lo ponemos en la caja craneana, ¿verdad? Es la región que queda a la altura de las órbitas. Pero ahí arriba, S y S. ¿Ya? Entonces, esa es la corteza orbitofrontal. Entonces, ¿qué pasa en la corteza orbitofrontal? En la corteza orbitofrontal, estudiantes, ocurre cuando fallan trastornos en la autorregulación y en el control de impulsos. Hay una prueba para eso maravillosa. No sé si la tengo aquí. Deme un segundo. Tengo tantas pruebas. Uy, no. Me salí de la cuestión. No la tengo aquí. No la tengo. Deme un segundo. Ya, no importa, no está, pero se las voy a explicar. Creo que se las había dicho la otra vez. Algo les había mencionado sobre este prueba. La prueba se llama control de impulsos. ¿Estoy compartiendo pantalla, perdón? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, creo que se lo había dicho. Si yo aplaudo una vez, ustedes aplauden una vez.
A ver, hagámoslo con Steffi. ¿Me oyes? Steffi. Profe, disculpe, acabo de llegar, lo que pasa es que buscaban. ¿Me puede Mm, repetir la pregunta? sí. No, se lo juro, si vengo corriendo. No, sí, está bien, sí lo creo. Mira, Steffi, mira lo que vamos a hacer. Pon tu Dígame. cámara primero. Ya, al tiro. Ya, listo. ¿Me ve? Sí. Cuando yo Ya, aplauda una vez, tú vas a aplaudir una vez. ya. Voy a poner mi Listo. teléfono acá. ¿Ya? Y Ya. si yo aplaudo 2 veces, tú no aplaudes. Ya. ¿Ya? Vamos. Que pueda ver tus manos frente a la cámara. Ah, ya. Levántala, allá, eso. Ay, creo que... Muy bien. Excelente. Ya está. Listo. Apaga nomás si quieres. Ya, Ya. entonces, ¿qué pasó con Steffi? Lo que pasó con Steffi es que Steffi, listo, y aplaudía. Después yo aplaudí, ella aplaudía. Después yo aplaudí 2 veces y ella no tenía que aplaudir, no aplaudió. Después yo aplaudí 2 veces de nuevo y ella no tenía que aplaudir. Pero algo como que quiso aplaudir. Entonces, pero no aplaudió. O sea, lo hizo bien, no aplaudió. Entonces, pero cuando hizo ese, y dijo, ¡ay! ¿Qué pasó? Ella tuvo que hacer, ¿verdad? Un control. Ay, disculpen. Voy a poner puntero de nuevo. Ya está. Pluma. Ella tuvo que hacer un control de... Si Steffi, por ejemplo, fuese una consumidora crónica de cocaína, no habría podido pasar la prueba. No habría podido hacer control de impulsos. Y además sería una persona violenta y además tendría características psicopáticas. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, como se fijan ustedes, ¿y dónde está esa capacidad de control de impulso? En la corteza orbitofrontal. Listo. Por eso dice el segundo punto, ¿verdad? Trastornos pseudopsicopáticos. Porque los sujetos que tienen trastorno del control de impulso se comportan como si fueran sujetos psicopáticos o sociopáticos. ¿Ya está? Perfecto. Cambios de personalidad. En general, un sujeto que tiene daño en la corteza orbitofrontal, por ejemplo, puede tener distimias, es decir, en un momento estar muy alegre, en otro momento estar muy triste, en un momento muy enojado y al rato, al instante, muy, muy liviano, qué sé yo. Eso es como que tú no lo puedes seguir. El sujeto es capaz de hacer cosas inadecuadas, por ejemplo, decir cosas inadecuadas en una mesa, por ejemplo, mencionar cosas privadas en situaciones en las cuales no se debería mencionar, etc. Entonces tienen desinhibición, irritabilidad, agresividad y en general una cosa muy curiosa, la ecopraxia. ¿Qué es la ecopraxia? Eco, ¿verdad? Significa un loop, repetir. Eco es repetir. Y ecopraxia es repetir gestos. Entonces hacen cosas raras. Si una persona hace un gesto, ellos también hacen un gesto. Si tú en la mesa, por ejemplo, tomas algo, la persona automáticamente toma algo. Si estás conversando con él y hace un gesto determinado, la persona tiende a rascarse la cabeza, etc. Es ecopraxia. Cuando ya están en niveles bastante avanzados, por supuesto. Incapacidad para adaptarse a las normas sociales, por supuesto, porque ¿qué capacidad para adaptarse a normas hay si no tienes control de impulso? Conducta emocional inadaptada a la situación, ¿verdad? Euforia en algunas ocasiones, así como hablar así, como que no sé, como que te llegó una especie de Espíritu Santo y estás vuelto loco, ¿verdad? O en otros casos, hipomanía. Entonces, para explicarles qué es la hipomanía, puse una diapositiva solamente que habla de hipomanía. La hipomanía es euforia o exaltación desmedida, irritabilidad, aumento de capacidad de socializar y disminución del conocimiento de los límites sociales. O sea, soy tan sociable que, no sé, le tomo el trasero a la novia de mi amigo. No sé. Entonces es una socialización bizarra, descontrolada. Menor necesidad de dormir. Estos sujetos duermen muy poco, duermen 3 horas, 4 horas, se acuestan a la hora del níspero y ya aclarando están despiertos nuevamente y están como hiperactivos, qué sé yo. Tendencias a conductas temerarias. Por ejemplo, no sé, se gastan el sueldo completo en algo tonto. Son indiscretos sexualmente,
efectúan prácticas deportivas extremadamente hermosas, se tiran en Benji, se sienten bacanes, tienen una moto grande, se ponen lentes oscuros y van a 200 km por hora por la carretera. Esos sujetos tienen un trastorno de naturaleza hipomaníaca. Y hay que tener ojo con esos sujetos, que se ven tan bacanes. Porque detrás de esa propiedad puede estar escondiéndose un sujeto que tenga un trastorno órbitofrontal, es decir, un sujeto que tenga alguna dificultad en su control de impulso. No es coincidencia que estos sujetos que yo les describo, de lentes oscuros, con motos rimbombantes, y que hacen estas cosas de ser muy espectaculares, con un narcisismo también exacerbado, sean también los mismos que pasan a formar las tristes filas de los sujetos que agreden a sus mujeres, que agreden a sus hijos y que son abusadores sexuales. ¿Ya? Ojo con eso. Porque a veces, o sea, se les dice a veces a las personas, por favor, no vayan a equivocar el discurso que estoy planteando. Siempre la culpa del agresor, o sea, la culpa de la agresión es del agresor, siempre. Sin perjuicio de eso, nosotros debemos estar siempre atentos a quiénes son las personas que constituyen nuestros círculos de parejas y de amigos. Si descubrimos características de esta naturaleza, entonces podemos estar potencialmente frente a un agresor. ¿Ya? Mayor desatención. Deformación de la realidad, sensación de mayor poder, autoestima y grandiosidad no asociada a logros o a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, imagínense, no sé, un tipo arma un kiosco y vende caramelos en su barrio. Y entonces luego dice, sí, ¿y tú en qué trabajas? Yo soy microempresario. Como que, no sé si es un microempresario, tiene un kiosco y vende caramelos. Está bien, está muy bien eso que lo haga. Pero de ahí a autodenominarse microempresario, no sé. Mayor desatención que focalizarse adecuadamente. Y en algunos casos, compromiso de juicio de la realidad con delirios o alucinaciones. En realidad, un juicio de la realidad alterado. Los tipos ven cosas donde no hay. Son celópatas, por ejemplo, o son sujetos exageradamente narcisistas. Aumento de riesgo de accidentes y también de suicidio, debido a que posterior a la fase eufórica pueden producirse episodios de depresión mayor típicos en el trastorno afectivo bipolar. O sea, son sujetos distímicos. Distimia significa que pasa de la euforia a la depresión. Está bien si tú estás con tu familia y es 18 de septiembre y estás consumiendo alcohol y después al otro día amaneces con la calle y no sé qué. Eso es natural que pasen esos efluvios y esas descendencias de la acción. Pero si estás así normal y te está pasando esto, deberíamos poner atención en el punto. ¿Ya? Entonces, esto está relacionado, insisto, con la corteza orbitofrontal, que es el segundo circuito que hemos visto en esta jornada. ¿Ya? Vamos ¿Profe? ahora. Sí, dime. Para Ese, que exista una hipomanía, ¿solo tiene que estar afectado la corteza orbitofrontal? ¿O también la que mencioné anteriormente, la prefrontal? La prefrontal dorsolateral, no, basta con que esté afectada la orbitofrontal o también basta con que el sujeto tenga una hipomanía basal como enfermedad. ¿Ya está? O que el sujeto consuma, mira, una droga muy asociada al trastorno hipomaníaco es la cocaína. Cocaína y, por supuesto, su derivado más pobre, la pasta base. Esas personas pueden presentar hipomanías y consumen esas drogas. Sí, exactamente. Lo más probable. La cocaína, Steffi, es una droga muy, muy peligrosa y hace que un chiquillo común y silvestre se transforme en una bestia, en un agresor sexual, en un agresor social, en un sociópata. ¿Ya? La cocaína no es un juego, nunca. Recuerden ustedes siempre esa frase. El que te ofrece drogas nunca es tu amigo. Nunca. Ya está. ¿Alguien más Ya, tiene otra pregunta? Parece, Steffi, aparte de ti, ¿había alguien más que quería decir algo? sí, parece.
Ya estamos bien hasta ahí. A ver, voy a Profe. preguntarle. ¿Sí? ¿Podría pasar esto con la marihuana también? No. La cannabis sativa es otro tipo de sustancia. La cannabis sativa tiene unos compuestos activos que son el delta 9 THC, el delta 8 THC, cannabigerol, cannabinobiol, ácido cannabinólico. La molécula de THC actúa a nivel de otros receptores. La cocaína actúa a nivel de la neurotransmisión de dopamina, pero el THC actúa a nivel de un grupo de moléculas llamadas anandamidas. Entonces, las anandamidas son unas moléculas que se asocian a la producción de emociones, pero que no alteran de manera nefasta a la corteza prefrontal. Ahora estoy hablando en fumadores por diversión, pero si tenemos un sujeto, por ejemplo, que se fuma 4 pitos al día durante todos los días, esos sujetos sufren ciertas características que podrían ser pseudopsicotizantes. Se pueden comportar inadecuadamente violentos y pueden también desarrollar pérdida de la empatía. ¿Ya? Pero esto solamente en los fumadores crónicos. Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando se realiza ese cambio de estar bien a estar muy así como mal, puede ser el cambio de humor, polaridad, no, bipolaridad, ¿eso? Ah, claro, el trastorno afectivo bipolar, que hoy día en realidad se llama bipolar disorders, trastorno bipolar, es una enfermedad caracterizada en el DSM-5 de psiquiatría. ¿Ustedes conocen DSM-5? Yo sí, profe. Tú sí, ya. ¿Y por qué lo conoces tú? Porque tuve una profe que nos recomendó ese libro, que la información, por ejemplo, de los trastornos los buscáramos ahí porque era como información que estaba como certificada, por decirlo así. Sí, el DSM-5 es la Biblia de los trastornos neuropsiquiátricos en el mundo. Y hay otro libro que también es la Biblia, que es el CIE-10. Bueno, ahora ya hay una versión mejorada. Entonces, el CIE-10 es de tendencia europea y el DSM-5 que se usa en América viene de una tendencia más antigua alemana. ¿Ya? Esas son las dos diferencias entre el CIE y el DSM. ¿Ya? Disease Statistical Mental, ¿ya? Es el DSM. Entonces, estas dos tendencias, la alemana y la europea, son un poquito distintas, pero son las Biblias formales en el mundo para los trastornos neuropsiquiátricos. ¿Ya está? Así que por eso es muy importante conocerlos y hablarles. En otra oportunidad les puedo dar una pequeña introducción al DSM-5 que podría ser quizá interesante para ustedes. Continúa. Entonces en el DSM-5 aparece el trastorno bipolar como una enfermedad dentro de los trastornos asociados a la expresión de las emociones y a la convivencia social. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a contar una historia del año 86 en el hospital psiquiátrico de un paciente con trastorno bipolar. Este era un paciente que estaba siendo atendido por una compañera de laboratorio, porque yo hice mi posgrado en el laboratorio de neurofarmacología de la Chile, y entonces íbamos al frente, que está justo al frente del hospital psiquiátrico, a veces a hacer algunas cosas con sujetos rematados, ya con esquizofrenia y con otros trastornos. Y entonces nosotros conocimos a un paciente y se publicó un artículo, mi compañero de laboratorio hizo un segundo artículo, ya se había publicado uno primero sobre un caso. Entonces la historia del paciente es la siguiente, así en breve. Este era un sujeto de 32 años, parece, que vivía con su madre, y entonces a veces despertaba muy deprimido, pasaba varios días, así que no se quería levantar de la cama. Perdía sus trabajos precisamente porque era muy irregular. Y un día se levantó así, pero como feliz, muy eufórico, como hoy día estoy radiante, hoy día estoy iluminado, como cuando aparecen las personas en Facebook a veces y dicen,
no sé, hoy día es mi mejor día, me siento dueño del mundo. Entonces yo digo, chuta, capaz que esta persona es una persona con trastorno bipolar. Y no se está dando cuenta, nadie se lo ha dicho. Porque es raro despertar así un día y otro día no. Es sospechoso. Bueno, entonces esta persona un día despertó radiante, ¿sí? Y hizo un plan rápido, era un jueves parece. Y el plan fue gestionar rápidamente el retiro de unos fondos del banco. No sé si fue por un préstamo o tenía unos depósitos. El viernes tenía su dinero el dinero en su poder y invitó a un montón de amigos, póngase usted que haber sido 20 amigos, a su casa, ¿ya? Y entonces como que cerró la mitad de la casa, dejó a su vieja nomás en un lugar y todo el resto de la casa lo ocupó y pagó prostitutas, compró carne para asar, compró alcohol a destajo, se gastó todo el dinero, que era una cifra millonaria en esa época. Y fumaron, consumieron cocaína, distintas drogas, todo el viernes y todo el sábado. El sábado al final de la noche ya, muchos amigos ya no podían más y se fueron y finalmente él despierta el domingo. Despierta el domingo en la mañana y se suicida. Entonces la historia cuenta un relato clásico de un sujeto que tenía graves alteraciones en el manejo de sus emociones y que pertenecía a un proceso de un trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar se caracteriza por tener una fase depresiva profunda y una fase maníaca. Y la fase maníaca es una fase pseudopsicopática. Tal como está descrito el caso. Qué interesante, se fijan, qué curioso. Y ahora empiecen a hacer memoria ustedes. Quizás tienen amigos o conocidos, o capaz que hasta sus parejas se comportan de esa manera. Entonces ahí es donde uno dice, estudiantes, ustedes van a ser profesionales el día de mañana. No pisen el palito, estudien, comprendan la conducta humana y descubran quiénes son los pacientes de los sujetos típicos. Si ustedes se asocian y se comprometen afectivamente con un paciente, los resultados pueden ser muy nefastos. Voy a la siguiente. El circuito del cingulum anterior y corteza frontal mesial. Les explico cuál es. Denme un segundo, por favor, que un mensaje justamente de los profesores de diferencial y quiero saber de qué se trata. Ah, no, se trata, espérenme, a ver. Se trata de que la profe Paola Esparza está de cumpleaños. Y todos les están enviando saludos de cumpleaños. Ya está. Ya, perfecto. Entonces, dice así. Cíngulo anterior y corteza frontal mesial. Entonces, veamos de qué estamos hablando. Aquí tenemos, como siempre, nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cingulum? El cingulum, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces, es esa corteza que está ahí. Todo eso es el cingulum, o también llamado corteza singular. No el cuerpo calloso, no eso, sino que lo que está arribita, eso. El cíngulo, que va hasta adelante. Entonces, el círculo tiene una porción ahí ventral y esa porción de ahí dorsal. Ese es el cíngulo. ¿Y cuál es la corteza frontal mesial? Mesial, que significa en el medio. Por eso Mesopotamia, por ejemplo, en el medio, ¿verdad? Entonces, esta es la corteza frontal mesial, esa que va ahí. O sea, como quien dice, este pedacito del cerebro. ¿Ya? Corteza frontal mesial. Entonces, vamos. Vamos a un esquema ahora. Entonces, este es el cíngulo ventral, este es el cíngulo dorsal, hasta ahí. Entonces, este es el cingulum dorsal prefrontal y ese es el cingulum dorsal, prefrontal ventral. Ventral porque está hacia abajo y dorsal porque está hacia arriba. Y esta corteza, de aquí para adelante más o menos, de aquí hacia adelante, todo ese pedacito es la corteza frontal mesial. ¿Ya está?
Perfecto. Entonces, cíngulo anterior y corteza frontal mesial. ¿Qué hacen estos circuitos? Cuando estos circuitos fallan, ocurren los siguientes aspectos. Trastornos en la activación y en la conducta espontánea, resultando en síndrome de apatía y abulia. O sea, estos sujetos están así, miren. Por ejemplo, pueden estar así, sentados. Entonces tú le dices, hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Qué haces? No, nada, nada. No, estoy aquí, no pasa nada. Ya. Y después te vas tú, vuelves y la persona sigue ahí. No hace nada, o se tira en la cama y se acuesta así, de día, mirando el techo, no se queda dormida, acostada así, haciendo nada, mirándose las uñas, quizás. Largo rato, mucho rato de repente. Entonces, algo le pasa a esta persona. Está triste, peleaste con alguien, tuviste algún problema, qué sé yo. No, nada, no me pasa nada. Ya. Reducción de la actividad espontánea. Apatía y pérdida de iniciativa, como que, no sé, oye, pucha, mira como, bueno, esto no corre para los adolescentes, ¿eh? Porque seguramente que sus madres les han dicho, oye, mira cómo está tu pieza, ordena esta cuestión, me estás hablando del orden mundial, quieres mejorar la ecología del planeta y no eres capaz de recoger tu basura. Eso es típico que le pasa a los adolescentes. Pero de una persona adulta, madura ya, y que tiene este aspecto así como que está todo desordenado, todo igual, hay cierta apatía, no hay entusiasmo por hacer algo. Hoy día voy a cocinar, hoy día voy a hacer pan, no sé, hoy día voy a limpiar esta cosita que era de mi mamá, no sé qué. No, nada, así como que pasan los días y no hay nada, no hay nada. Ya. Alexitimia. ¿Qué es la alexitimia? Alexitimia, estudiantes, es como la incapacidad para hablar sobre tus propias emociones. Entonces, ¿cómo te sientes? Bien, bien. ¿Te pasa algo? No, no, bien. Es como si el cerebro no pudiera acceder a las emociones. Es decir, sí, sabes que estoy cabreado con esta cuestión de algún problema, o sabes que. Un segundo, por favor. Ya, claro, por favor. ¿Los tiraste para afuera? Ya, correcto, listo. Ya, por supuesto. Luego, espérame un segundo. Ven, si quieres. Ya está. Ok, perdón. Entonces, fíjense, el sujeto como que no es capaz de hablar de sus propios afectos. No le pasa solamente a las personas que tienen daño, entre paréntesis, es el circuito clásico de la función ejecutiva, pero le pasa a muchas personas. Por ejemplo, hay algunos pacientes esquizofrénicos así. Entonces, tú le dices, oiga, don Juan, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Porque ellos le dicen doctor a todo el mundo. Cuando son pacientes que han estado en psiquiátricos. Oiga, don Juan, ¿y fue al campo al final? Sí, fue al campo. ¿Y vio a su mamá? Sí, sí, vi a mi mamá. ¿Y cómo estaba su mamá? Mi mamá, ¿cómo estaba? Mi mamá estaba... ¿Cómo estaba mi mamá? Bien, 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 doctor, bien. ¿Y cómo está usted? Bien, bien, yo estoy bien, doctor, bien. ¿Le pasa algo? No, no, estoy bien, etcétera. ¿Ya? Una cosa clásica de los pacientes esquizofrénicos, de algún estilo específico, no todos. Los deliriosos a veces son diferentes, empiezan a contar unas cosas. También por efecto de algunos antipsicóticos. El haloperidol, por ejemplo, la clorpromacina producen un descenso muy fuerte de la función ejecutiva. Por ejemplo, si tú, o sea, no sé, quieres aprender algo, cualquier cosa, y estás bajo la medicación de clorpromacina, por ejemplo, es imposible aprender. Porque la clorpromacina y el haloperidol, que son dos fármacos antidopaminérgicos, bloquean toda la producción de dopamina hacia la corteza prefrontal. Entonces, se desactivan
estas regiones que estamos estudiando hoy día y caen dramáticamente todas las funciones ejecutivas en el sujeto. Hipolalia. Hipolalia, hablar poco. Lo mismo, laconismo en respuestas verbales, respuestas cortitas, monosilábicas. Sí, no, está bien, estoy bien, gracias, gracias, sí, gracias, no, etc. Y trastornos pseudo-depresivos, porque es como que uno los mirara, es como que estuvieran depresivas las personas que tienen trastorno del cíngulo anterior, pero no están depresivas, no tienen depresión, sino que tienen un trastorno del circuito, nada más. ¿Ya está? Entonces ya les dije dónde estaba el cíngulo anterior, entonces repasemos. Las funciones ejecutivas, ¿verdad? Son el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, el control atencional y la memoria de trabajo. Y se resumen como los elementos esenciales para mantener una relación cotidiana con el mundo. Y estas funciones ejecutivas constituyen el circuito prefrontal dorsolateral, ¿verdad? Constituyen el circuito de la corteza orbitofrontal y el circuito de la corteza frontal mesial y el cingulum anterior. Preguntas. Profe, ¿Sí? el hecho de que una persona tenga trastorno de bipolaridad también tiene que ver con que tuvo algún maltrato cuando pequeño. No sabría responderte. ¿O No hay, eso es hereditario? no hay También. estudios que establezcan la relación, que yo conozca que establezcan la relación. Tampoco sabemos qué tan hereditario puede ser. No hay estudios al respecto. ¿Se podría ir adquiriendo la bipolaridad con el tiempo? Mira, es que hay muchos factores que están interviniendo en esto. La dieta, la crianza, las horas de sueño, el apego, las relaciones sociales del sujeto, su comportamiento en la escuela. O sea, hay muchas componentes. No hay ningún estudio que relacione directamente una cosa con otra, pero sí se podría ir anidando, se podría ir embrionando un trastorno bipolar con el tiempo. Sí se podría. Al igual que un estado depresivo. Por ejemplo, la depresión mayor es una depresión que tiene un componente fundamentalmente genético. La depresión mayor, no así otras depresiones como la depresión reactiva o como el trastorno bipolar. Sin embargo, hay más personas con trastorno bipolar cuando en la familia hay otras personas que tienen otros trastornos, por ejemplo, epilepsia, por ejemplo, esquizofrenia, por ejemplo, robo compulsivo. Les voy a contar un caso, por ejemplo. En una familia de buena situación económica, la chica que vivía en la familia tenía un trastorno depresivo, casi una distimia, no sabría si era un trastorno bipolar, era un trastorno depresivo. Iba y venía, pero no alcanzaba para bipolar. Era como una distimia. O sea, distimia significa como emociones inestables. El hermano tenía esquizofrenia. La madre robaba compulsivamente en los supermercados y había estado presa varias veces, teniendo una situación económica bastante buena. Y su sobrino, por parte de uno de los hermanos, tenía un trastorno motor, no había aprendido a caminar a los 4 años todavía. Curioso, ¿no les parece? ¿Se podría decir que tiene que ver con los estímulos externos que tenga la persona a su alrededor? ¿Con Con los ambas factores cosas. externos? Con ambas Con ambas. cosas. Esto es lo mismo que si yo te digo, ¿de qué depende que una persona se moje cuando va por la calle y llueve? Bueno, que se moje la piel, el cuerpo. Bueno, depende de varias cosas. Depende de la ropa que use, depende de si usa paraguas, depende de si se va por la orillita, por el medio de la calle, depende de varias cosas.
Entonces aquí parece que también depende de la constitución genética del sistema nervioso, porque todo nuestro sistema nervioso tiene pequeños detallitos genéticos. No somos todos idénticos, de hecho, somos todos distintos. Solo que hay algunas cosas generales que se mantienen iguales, algunas circuiterías que son muy similares, pero en sentido estricto todos tenemos pequeñas diferencias. Entonces, por esa razón todos tenemos distintos gustos, y todo, en fin, etc. Pero estamos todos dentro de un aspecto relativamente típico, normal se decía antiguamente. Pero algunas personas tienen sistemas nerviosos más resilientes a ciertos procesos del cotidiano, al estrés, por ejemplo. Mira, dos historias paralelas. Un chico a la edad de 9 años, mira, yo conozco estas dos historias directamente, son impresionantes. Un chico a la edad de 9 años encuentra a su padre ahorcado, desnudo y defecado en la ducha del baño. El chico hace un brote esquizofrénico y se transforma en un abusador de niños y posteriormente termina en la cárcel y finalmente en un hospital psiquiátrico. Otro chico encuentra a su padre ahorcado en un árbol a la edad de 9 años y medio. También, mira, ese chico hoy día es padre de familia, tiene 2 bellas criaturas, está casado y hace una vida perfectamente típica. ¿Qué hizo que para un chico la situación derivara en un fenómeno y para el otro en otro? Una resiliencia del sistema nervioso. Debe haber algunos detalles moleculares, sin duda, pero por eso es muy importante, estudiantes, enseñarle a los niños y niñas las resiliencias, cómo afrontar y enfrentar los problemas cotidianos. Se me cayó el celular al water y se rompió, me robaron, me mordió un perro, qué sé yo, me saqué una mala nota. Cómo manejar la frustración, cómo manejar los eventos cotidianos. Porque el día de mañana la vida está llena de eventos tremendos. Algunos son tremendos. Y entonces, dependiendo de tu resiliencia, va a ser cómo vas a afrontar la vida. O me van a decir ustedes que no es tremendo. Esa chiquilla que iba fumándose un cohete con unos amigos, que era estudiante de medicina, que iba en un tren hacia el sur y que cae entre medio de 2 carros y mutila sus 2 piernas y sus 2 brazos. ¿Y qué es ahora ella? Médico. ¿Y dónde trabaja? En Estados Unidos. Y tiene sus prótesis de piernas y brazos. Entonces, ella tiene que haber sido educada con una resiliencia enorme, porque en su libro, que se llama Elijo Vivir, Elegí Vivir se llama el libro, menciona en una parte del libro un relato que es espantoso. Menciona que ella estaba tirada en medio de la línea, sola, y que vio como un perro tomaba uno de sus miembros amputados y se lo llevaba. Y ella pudo sobrevivir, y no solo sobrevivir, pudo terminar su carrera, porque ya era estudiante para ese primer año de medicina, iban a un viaje así, de eso, de curso, qué sé yo, terminar su carrera de medicina y trabajar como médico. O sea, claro, ella era de una familia adinerada, que pudieron llevarla a Estados Unidos, qué sé yo, que en fin, que la apoyaron, pero además ella debió haber tenido una enorme formación afectiva, de apego, porque por Dios que fue tremendo lo que le ocurrió. ¿Entienden cómo es tan importante el medio en el cual las personas se desarrollan, la seguridad que las personas necesitan sentir en sus ambientes afectivos inmediatos para poder responder con fuerza a los desafíos cotidianos de la vida? ¿Otra pregunta? No, profe, por mi parte no. Ya está. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Alejandra. Alejandra Millón.
Hola, profe. Hola, Aquí. cuéntame, ¿qué te ha parecido la clase? Muy interesante. Ya, Siempre me ha llamado la atención las conductas humanas, son cómo pueden importantes. ser distintas en todas Sí, las personas. Y exactamente. claro, conlleva mucho el entorno y las personas que uno tiene a su alrededor, porque imagínense una persona que no hubiera tenido quizás la situación económica como esta niña del libro, no hubiera tenido esa capacidad de resiliencia quizás, y quizás hubiera tomado otra decisión. Claro, imagínate, por ejemplo, Ah, ponte tú, que solamente hubiese sido abusada sexual cuando niña y le pasa eso. Ahí termina, ahí queda. Porque el abuso sexual si no se maneja cuando eres adulto, claro, queda como una herida abierta. Entonces, más las heridas físicas con una herida como esa, imagínate, se habría ido a las pailas, yo creo también. Exacto. sí, sí, depende mucho también la capacidad de resiliencia que uno mismo tenga. Claro, exacto. Y por esa razón, chicas, cuando ustedes vayan a los centros, ¿ya? A los centros de trabajo, donde encuentren chicos con trastornos de aprendizaje, no vayan a estudiar todas, por favor, trastornos específicos del lenguaje. Sean aguerridas y vayan a tomar casos de chicos que realmente tienen muchas necesidades, chicas. Hay niños que tienen epilepsias refractarias, hay niños que tienen deformaciones físicas, embriológicas importantes. Muéstrenle a esas personas que ser distintos no significa una degradación del ser humano, que ser distinto solamente significa distintas estrategias. Si te faltan tus piernas, necesitas otra estrategia para moverte. Si te faltan tus brazos, necesitas otra estrategia para hacer las cosas que hacías con tus brazos. Si te faltan tus ojos, necesitas otra estrategia para hacer las cosas que se pueden hacer con los ojos. Entonces, vayan ahí a la pelea, estudien, no hagan tesis estúpidas, chicas, sobre, no sé, la cantidad de niños con espectro autista en la comuna de Valparaíso. Esas son puras estupideces que a nadie le importan, nadie va a leer esas porquerías de tesis. Estudien, por ejemplo, cómo hacer estrategias neurocognitivas utilizando la tecnología, aprendiendo tecnología electrónica de Arduino, utilizando circuitos de electroencefalografía, cómo hacer que los niños autistas mejoren su capacidad social, cómo hacer que los niños autistas puedan aprender cosas sin desviar el foco atencional, porque algunos tienen graves problemas de foco atencional. Cómo hacer, por ejemplo, que un chico no vidente pueda estudiar el cerebro humano. Bueno, construyendo modelos de cerebro que puedan tocar. ¿Cómo hacer un texto de anatomía en braille? Hagan cosas útiles en sus tesis y no estupideces que van a quedar en la biblioteca de la UPLA y que nadie nunca va a leer. Solamente porque tienen que egresar. Aporten realmente a la sociedad porque ustedes van a ser educadoras diferenciales. A mí no me gusta mucho el término diferencial, digamos, porque como que marca la diferencia. Justamente lo que queremos es decir que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces, esto de diferencial a mí no me gusta mucho, pero bueno, no sé qué otro nombre se le podría poner, pero tienen que aportar, chicas, tienen que aportar, y por eso que les digo siempre yo, no existe solamente el trastorno específico del lenguaje. Eso es una cuestión así de chiquitita comparado con todo el espectro de necesidades que tienen los chicos y chicas en educación diferencial. Ya está. ¿Cuándo terminamos el semestre, chicas? El El 31 31 de julio. El 31 de julio. Ya. Escúchenme bien. Esperen, voy a primero, déjenme un segundo, me voy a salir de aquí, dame un instante, ¿cómo lo hago? Aquí, ahí estoy. Entonces, no, dejar de compartir, ¿verdad? Dejé de compartir, ¿verdad? ¿O comparto todavía? Todavía está compartiendo, Ya, profe. espera un poco. Dejar de Profe, compartir, ¿sí? en su ramo, ¿cuántas pruebas vamos a tener? Pero para allá voy, chiquilla linda. Dejar de compartir, no es que se pone ansiosa y me friega la cuestión.